Capítulo 3. La predicación de la letra versus la predicación crucificada. No creo que mis anhelos de avivamiento fueran ni la mitad de fuertes de lo que deberían de haber sido, y tampoco puedo entender que un pastor evite el estar en un continuo contacto ardiente con el maestro y haciendo de este modo tanto daño a la iglesia. Eduard Paiso. Las más dulces gracias, por una ligera perversión, pueden llevar muy amargo fruto. El sol da vida, pero las insolaciones son mortales. Esto es la predicación, es para dar vida, pero puede matar. Y el predicador tiene las llaves, él puede cerrar también como abrir, porque la predicación es la gran institución de Dios para la plantación y maduración de la vida espiritual. Cuando es correctamente ejecutada, sus beneficios son indecibles, pero cuando no, ningún mal puede excederle en sus resultados dañinos. Es un asunto fácil destruir el rebaño si el pastor es improvisor o el pastor es destruido. Fácil capturar la ciudadela si el centinela se duerme o el alimento y el agua son envenenados. Investido con tan favorables prerrogativas, expuesto a tan grandes males, explicando tan graves y múltiples responsabilidades, sería entonces una parodia en la astucia del diablo y un libelo en su carácter y reputación, y si él no pusiera por obra sus principales influencias para adulterar al predicador y su predicación. En presencia de todo esto, la pregunta exclamatoria de Pablo es, ¿y para todo esto quién es suficiente? Según a los Corintios 2:16. Luego añade, nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Según a los Corintios 3:4-6. Así, el verdadero ministerio es influenciado, capacitado y hecho por Dios, y es que el Espíritu de Dios es en el predicador un poder de unción. El fruto del Espíritu está en su corazón. Su predicación da vida, como la primavera da vida, como la resurrección da vida, ardiente como el verano y fructífera como el otoño. Esta clase de predicador que da vida es un hombre de Dios, cuya alma siempre está siguiendo diligentemente los requerimientos divinos y en quien, por el poder del Espíritu de Dios, la carne y el mundo han sido crucificados y su ministerio es semejante al generoso flujo de un río caudaloso. Por el contrario, la predicación que mata es una predicación no espiritual. Fuentes inferiores que no son de Dios le han dado energía y estímulo. Tampoco el espíritu es evidente en el predicador ni en su predicación. Muchas clases de fuerzas pueden ser proyectadas y estimuladas por la predicación que mata, pero estas no son espirituales, son fuerzas fingidas y magnetizadas. Esta predicación que mata pertenece a la letra, puede ser bella y metódica, pero aún es la letra, la árida, dura letra. Cáscara desnuda, vacía. La letra puede tener el germen de la vida en ella, pero no tiene el aliento suficiente para evocarla. Es cimiento de invierno, tan duro como el terreno de invierno, tan helado como el aire de invierno. No hay deshielo ni germinación para ella. Puede incluso contener la verdad dentro de ella, pero es una verdad no vivificada por el Espíritu de Dios que amortece tanto o más que el error. Aunque se trate de la auténtica verdad sin mezcla, sin el Espíritu, su sombra e influencia son mortales, su verdad, error y su luz, tinieblas. La predicación que mata es a menudo ortodoxa y dogmática, pues amamos la ortodoxia. Es el recto y claro corte de enseñanza de la palabra de Dios. Los trofeos obtenidos por la verdad en su conflicto con el error. Los diques que la fe han levantado contra la honrada y descuidada inundación desoladora de las creencias falsas o incredulidad. Pero la ortodoxia, clara y dura como cristal, suspicaz y militante, no puede ser sino la letra bien arreglada, bien nombrada y bien aprendida. La letra que mata. Nada es tan mortal como una ortodoxia muerta, demasiado muerta para especular, demasiado muerta para pensar, para estudiar o para orar. La predicación que mata puede tener conocimiento y alcance de principios, puede ser estudiada
y crítica en gusto, iluminada por pensamientos filosóficos y trascendentales, examinada eruditamente como un abogado que estudia sus libros de texto para formar sumario o para defender su caso, y sin embargo ser semejante al hielo homicida. La predicación de la letra puede ser elocuente, esmaltada con la poesía y la retórica, rociada con oración sazonada con la sensación y no obstante parecerse a las hermosas flores que cubren el fenómeno de un cadáver. Bajo tal predicación, cuán amplia y total es la desolación, cuán profunda la muerte espiritual. Esta predicación de la letra tiene que ver con la superficie y sombra de las cosas y no con las cosas mismas. No penetra en la parte interior, no tiene profundo conocimiento interno ni fuerte alcance de la vida escondida en la palabra de Dios. Es verdad en apariencia, pero la apariencia es la cáscara, cáscara que tiene que ser rota, traspasada para obtener la almendra. Es una predicación sin unción, no sazonada ni oleada por el Espíritu. Tal vez produzca lágrimas, pero serán lágrimas volátiles, como viento de verano sobre una montaña de nieve. Quizás cause sensación y ardor, pero serán la emoción de un actor dramático. Habría que preguntarse entonces de quién es la culpa todo esto. Desde luego no es de Dios. La culpa está en el hombre, más aún en el predicador. Este ha estado demasiado ocupado con sus sermones que no ha oído la canción de los serafines, ni ha visto la visión de gloria, ni sentido el ímpetu de aquella sublime santidad, después de un absoluto abandono y desesperación bajo la sensación de debilidad y de culpa, purgado e inflamado por el carbón ardiente del altar de Dios. El predicador puede sentir desde el entusiasmo de su propio ardor pasajero, puede ser elocuente sobre su propia exégesis, ardiente en dar el producto de su cerebro, pero el brillo y el centelleo serán tan estériles de vida como un campo sembrado de perlas. En alguna parte, del todo inconsciente en sí mismo, algún don conductor espiritual ha atacado su ser interior y la corriente divina ha sido detenida, porque nunca ha sentido su completa bancarrota espiritual, su total impotencia, nunca ha aprendido a clamar con clamor inefable de desesperación, hasta que el poder de Dios y el fuego santo hayan descendido sobre él. La propia estima perniciosa ha difamado y violado el templo que debería haber sido mantenido sagrado para Dios. Su ministerio puede atraer el pueblo hacia él, a la iglesia, a la forma y ceremonia, pero en verdad no atrae hacia Dios y no induce a la dulce, santa y divina comunión. Como consecuencia, la iglesia ha sido refrescada pero no edificada, agradada pero no santificada. La vida es suprimida, hay un frío en el aire de verano, el estiércol es horneado. Finalmente la ciudad de nuestro Dios viene a ser la ciudad de la muerte, la iglesia un cementerio, no un ejército en batalla. En efecto, el elemento del proceso de muerte está detrás de las palabras, detrás del sermón, detrás de la ocasión, detrás del ademán, detrás de la acción. Y es que la predicación crucificada solamente puede venir de un hombre crucificado. Un dato más, la predicación que mata es sobre todo predicación sin oración, mejor dicho, es oración profesional que mata. Largas, discursivas, secas y vacías suelen ser este tipo de oraciones en muchos púlpitos, sin unción o corazón. Ellas caen como un hielo mortal sobre todas las gracias de adoración. Son oraciones que imparten muerte. Todo vestigio de devoción ha perecido bajo su aliento. Cuanto más muertas son, más largas se hacen. Una súplica por la oración corta, viva, verdadera, nacida del corazón, oración por el Espíritu Santo, directa, específica, ardiente, simple, untuosa en el púlpito, es pues el único antídoto contra la oración que mata, y se necesita una escuela para enseñar a los predicadores cómo orar, más que todas las escuelas teológicas juntas. Alto, detengámonos, reflexionemos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Predicando para matar? ¿Orando para matar? ¿Acaso no deberíamos descartar para siempre la maldita predicación que mata y la oración que mata? Y hacer la cosa real, la cosa más poderosa donada del cielo a la tierra, y traer los abiertos e inagotables tesoros de Dios para las necesidades
y mendicidades del hombre